Muy bien, buenas tardes. No sé si me oís bien. Hay que mantener el pulso a estas horas porque si no está complicado. Bueno, me siento como estar en casa. Y es que los de Bilbao, pues tenemos una ciudad grande. De hecho, si en Google metéis cómo llegar a nado desde España a Nueva York, te dicen que nadando, si lo haces desde Bilbao, porque somos un poco exagerados, ¿no? Este es un mapamundi real, no lo he hecho yo, sino que me lo encontré en un hotel en Jaca y obviamente era un tío de Bilbao y me parece que merece la pena conocer porque todo está cerca. A mí cuando dicen que vengo a Madrid es que me siento en casa porque estoy a las afueras de Bilbao, o sea que en ese sentido, pues encantado de compartir con vosotros esta tarde. Igual la expectativa de alguno de vosotros podría ser que vamos a hablar de comunicación y podríamos mostrar los últimos datos en inversión publicitaria por trimestres, las comparativas. Parece que se está disponiendo de algún recurso más, o por lo menos se ha invertido más en el último trimestre, pero no. El concepto de comunicación, que es mi intención compartir con todos vosotros hoy, es diferente. Y la clave radica en empezar si conocemos al cliente, ese gran desconocido a nuestro juicio. Y claro, entre los elementos superficiales que podemos tener acceso y lo que realmente hay, pues yo creo que metafóricamente el iceberg es una buena forma de expresar esto. Dicen que el iceberg solo vemos un octavo de lo que realmente es la masa total que tiene. Y este era nuestro objetivo cuando empezamos a analizar lo de la experiencia de cliente. En neuromarketing, que es otro de los elementos que empezaréis a escuchar recientemente, empieza ya a haber posibilidades, o van a estar disponibles en breve, y este aparato ha sido creado por Hitachi. De hecho, se basa en una investigación que hicieron en el año 95 y que han ido sofisticando, y en estos momentos pues, es relativamente portátil. No me quiero imaginar cómo era en el año 95. Eso pesa 650-700 gramos. Y el precio de mercado que está previsto que salga son unos $107.000. Se supone que con eso podremos medir desde la temperatura cerebral, qué áreas se estimulan, tener proyección en el tiempo, comparativas, pero esto todavía dudo que a corto plazo vaya a ser utilizado. Lo cual nosotros nos hicimos la pregunta de cómo realmente nuestras organizaciones veían a ese cliente. Y existe la posibilidad, y conocemos probablemente todos casos en los que esta es una gran realidad. El cliente, dependiendo desde qué función lo analicemos, pues vemos partes de ese cliente. En algunas ocasiones y pocas organizaciones tienen una visión de ese cliente más completa. Pero lo que sí que es difícil encontrar es realmente organizaciones que conozcan al cliente y ese contexto. Os aseguro que ese contexto a mí me ha cambiado bastante, que esos piratas dan una guerra importante. Lo que nos preguntamos era esto, ¿no? ¿Qué canales se utilizan principalmente? ¿Cómo se miden y controlan y siguen los resultados? ¿Qué grado de satisfacción tienen, por un lado, las organizaciones y, por otro, los clientes? Queríamos contrastar esas dos percepciones. Y, por último, pues, ser capaces de extraer tendencias en el mercado, ¿no? El estudio se basó en entrevistar al 10% del PIB, a grandes organizaciones que suponen el 10% del total del PIB estatal. Contrastamos los resultados, en paralelo no le dijimos esto lo que nos han dicho, sino que preguntamos por separado y luego lo hemos juntado a una muestra representativa de 1.200 clientes, residencial y empresa, y con un nivel de confianza como aparece ahí. ¿Y qué es lo que nos han dicho estas organizaciones? Pues que la gestión de experiencia de cliente es más importante que hace 5 años. Otra cosa es si entendemos lo mismo por experiencia de cliente, pero lo que nos han contestado ha sido esto. Es un estudio que además hemos hecho en colaboración con Deloitte, digo, para que no tengáis dudas de la fiabilidad técnica. También nos decían que disponían de amplios sistemas de análisis de información, de procesamiento de la misma, y de manera general se valoraba que el nivel de involucración en el proceso por parte de toda la organización que era lo suficiente. Y pongo el asterisco porque sí hay consciencia de que realmente los clientes están demandando cosas que probablemente necesitamos mejorar como sector. Está el tema de la demanda de unas mejores experiencias web. Están soluciones comprensibles, no redactadas por gabinetes jurídicos. Y desde luego la agilidad aflora como un elemento demandado por los clientes. El nivel de satisfacción recogido por el sector asegurador es una alta puntuación, un 8,5.
Bueno, me imagino que conocéis la métrica de NPS, el Net Promoter Score, el indicador de promotores neto. Se basa en una escala decimal de 1 a 10 y bueno, esto, la consultora que llegó a esta métrica, que buscaba cuál era la que realmente nos daba indicación y correlación de ese resultado con los resultados financieros, es decir, lo cualitativo de lo que dice un cliente respecto a lo que vemos luego en las cuentas de resultados, se podía resumir en una pregunta. ¿Usted recomendaría esta organización? En esa escala decimal es bastante exigente y está estadísticamente analizada. De 1 a 6 se considera que es un detractor, es un cliente que hay alta índice de probabilidad de que hable mal de nosotros. Y aunque hable mal, si no habla mal, que no nos esté viendo bien. 7 y 8, que es un notable en nuestra escala decimal académica, es un cliente neutro, ni frío ni calor. Está en un sitio estable, pero hay que tener cuidado porque puede orientarse hacia uno de los extremos. Y 9 y 10 es lo que se considera que es un cliente promotor, alguien que realmente está satisfecho y que está dispuesto a hablar positivamente de ti. Esta puntuación nos dice que estamos en el límite como sector, el sector está recogiendo esta información, y que es un 8,5. Luego veremos. Y como conclusión, si había que sintetizar algo, esas organizaciones, vosotros, decían que el tema de la comunicación, pues podría haber en algunos momentos inconsistencia entre lo que se decía y lo que se hacía por diferentes cuestiones organizativas, y obviamente la cultura era uno de los elementos que podía frenar a que realmente se pudiera hacer todo aquello que entendemos que se debe hacer. Pero lo que hicimos fue contrastar con lo que los clientes están percibiendo. En la parte superior dice nivel de satisfacción, diferencial entre la satisfacción recogida por las organizaciones del sector respecto a las percepciones declaradas por los clientes, la muestra representativa que hemos analizado. Aquí abajo lo que tenemos es el nivel de uso de diferentes canales. Red comercial, que son los equipos comerciales, personas, luego están las oficinas, luego los servicios de call center o contact center, páginas web, correo ordinario, los mailings normales, los emailings y redes sociales. Eso afloró como los principales canales. Entonces lo que veis en la línea azul es lo que el sector ha declarado en cada uno de sus canales. Los diferentes verdes indican el tipo de cliente. El verde clarito son las empresas y el verde oscuro es el cliente residencial. Destacar que el gap de percepción es un 22%. Ese 8,5 que hemos visto anteriormente, si le aplicamos esa reducción, nos baja a 6,6. No estamos, según los clientes, en el nivel de notable alto. A nosotros lo que más nos ha llamado la atención es que en el sector seguros, pero os puedo decir que es una conclusión homogénea en los 6 sectores que hemos analizado, es que no hay una correlación, no está afinado los canales que los clientes dicen utilizar con lo que las organizaciones tienen identificado. Y eso nos parece, por lo menos, a considerar. Entonces, los gaps más importantes ha salido redes sociales, es un 50% de diferencia de uso, lo que dicen las organizaciones que hacen sus clientes con lo que los clientes están haciendo. Canales importantes como las oficinas, un 38%, y en red comercial un 27%. Sin embargo, en contact center estamos hablando de 17-20% y lo demás está bastante ajustado. Claro, si no sabemos todavía qué es lo que utilizan nuestros clientes, porque es obvio, y esto no es una crítica, todavía las organizaciones seguimos anclados en modelos tayloristas que nos llevan a fraccionar, a dividir el trabajo. Y eso no está mal, es una de las grandes ventajas que hemos tenido en el pasado. Pero la demanda es la de tener la visión global. Una cosa es cómo lo haces internamente y eso no exime de que tengamos en algún sitio, unamos toda esa información. Desde los clientes empresa, Deloitte lo decía en clave positiva y como creo que no hay nadie de Deloitte, pues hablamos en confianza. Manifestaban ser usuarios habituales, y usuario habitual entendemos que hacen uso de los servicios por los productos contratados, los servicios contratados, 2/3 aproximadamente. Volverían a elegir casi un 80%, que es un muy buen dato. Que recomendarían un 69%, ese ya baja. Que consideran que están cumpliendo la experiencia, no llega al 70%. Que incide la marca, solo un 50%. Que los canales son los adecuados, los que ellos conocen que están a su disposición, casi un 80%.
y que valora la interacción personal con su proveedor de seguros en más de un 80%. A veces podemos ver canales más eficientes, pero no perdamos la perspectiva del que realmente tiene que utilizarlos. Y el cliente está valorando, en el caso de empresa, el contacto personal. Claro, esa es la forma positiva, hablamos de lo positivo. La cara de la moneda es, claro, la contra, es que hay un 36% de clientes que no están supuestamente teniendo la percepción de que usan los servicios, que un 20% no volverían a elegir, que un 31%, un 30% no recomendarían. O sea, la contra nos dibuja una realidad que no es menor. En el caso de los clientes residenciales, cambian algunas estadísticas. Usuarios habituales parece más preocupante. Solo un tercio piensan que están utilizando los servicios contratados. Un 72% volverían a elegir, si recomendarían un 58%, creen que se cumple la experiencia casi en 2/3 sin llegar a ello. La marca, de nuevo, no está apareciendo como un elemento clave. Los canales adecuados, en torno al 60%, y valora la interacción personal en algún punto menor que el canal anterior. La contra es lo que vemos aquí. No es cuestión ahora de entrar en todos los detalles, lo tenéis en la presentación. Lo que los clientes dicen explícitamente que mejorarían y recomendarían a las organizaciones del sector asegurador que harían es, primeramente, personalización y flexibilidad. Es una demanda que ha salido como elemento importante. La agilidad de respuesta. Este sí que es un elemento distintivo respecto a otros sectores. Toda la tecnología que tenemos en los contact centers no es el problema de la tecnología, sino lo que supone para el cliente. Comprendo que estos son limitaciones y que tenemos la obligación de hacer determinadas cosas y es más cómodo orientar la llamada de una manera u otra. Los clientes, en este caso, ha aflorado importantemente, junto con otro sector. Las IVRs, el Pulse, el DIGA, todo el rutamiento que tenemos previo a que la llamada acabe en la plataforma adecuada. Que la información suministrada sea asequible, que la entienda, que no tenga que ser licenciado en Derecho para poder entender. Cumplir lo prometido es una recomendación y, desde luego, agradecerían un personal cualificado y, sobre todo, que tuviera capacidad de decisión. El cliente le gustaría que el personal con el que tiene interacción sea capaz de tomar decisiones, no porque dude que no tenga capacidad, sino porque igual no le deja los procedimientos establecidos. Como conclusión, la marca, según la información recogida, no está incidiendo en la decisión de compra. Sí, en un 20%, entre residencial y empresa, redondeamos, sí está influyendo en un 20%, pero es que hay un 80% que tiene menos impacto. Hay otro 80% aproximadamente que no cambiarían si fueran los mismos productos, con los mismos servicios, al mismo precio. Si lo cambiarían, ese entorno de 20%, el 18% de empresa y 22% de residencial. Por lo tanto, la curva de Gauss es clara. En un extremo podemos tener gente muy a favor y en otro extremo podemos tener gente totalmente infiel. El juego lo tenemos en ese 80%. Claro, el riesgo es que el seguro se convierta en un commodity y que no seamos capaces de poder salir de esto. Claro, la gran pregunta sería si estamos alineados con el cliente y cómo estamos. Pero en muchas ocasiones perdemos la oportunidad que nos brinda todos estos agentes que nos rodean, desde nuestras propias personas hasta los colaboradores que tenemos. Entendido por colaborador todo aquel proveedor, sea un corredor de seguros, sea un proveedor de contact center o el proveedor de la página web o el community manager de redes sociales o cualquier otro. Ahí tenemos mucha capacidad para poder hacer cosas diferentes y nuevas. Claro, dime cómo mides y te diré cómo eres. ¿Cómo medimos? ¿Exceso de datos? Os puedo asegurar que podemos estar desbordados por los datos. En algunas ocasiones nos falta información. Claro, la clave es encontrar el punto medio. Y además tener en cuenta que esto no es estático. Tenemos un entorno muy complejo, donde tenemos que además diferenciar la fase de relación. No es lo mismo estar iniciando la relación con un cliente que tener ya consolidada esa relación, tener cierto riesgo de que eso pueda evolucionar a peor. Hay que ser consciente en qué punto se encuentra el cliente.
Nosotros mismos, yo era un cliente diferente cuando era soltero, a cuando me he casado, a cuando tengo 2 críos y a cuando vaya avanzando. Es decir, nuestras expectativas van modificando. El mismo cliente con el mismo DNI no es el mismo dentro de unos años. Claro, la parte descriptiva del estudio la he sintetizado mucho, hay mucha información, pero lo nuclear está aquí. Y la siguiente pregunta es, vale, más o menos podemos compartir el análisis, creo. No sé si estamos de acuerdo. ¿Cuál creéis que es la receta del éxito? ¿Hay algún valiente o alguna valiente? Existe. Pues esa es la respuesta. No puede haberla. Nadie puede venir a vuestra organización a decir cuáles son los ingredientes que van a asegurar que si los mezclas así van a dar ese resultado. Al igual que cuando hablábamos de cómo vemos al cliente, no es la misma situación, las mismas dioptrías las que tiene una organización que las que tiene otra. O esa misma organización en el tiempo puede ir modificando sus defectos de visión. Si queremos cambiar, algo tenemos que probablemente romper, pero para conseguir un resultado diferente. Hay puntos en los que ahí hay pues, algo ácido, algún problema. Hay 2 opciones. Miramos para otro lado y esperamos que se cure solo, o aprovechamos eso para reconducirlo y extraer algo diferente. Os puedo asegurar que hay un gran momento de la verdad en servicios y además en diferentes sectores, y es el momento de una incidencia, sea técnica o sea de percepción. Pero cuando un cliente nos hace una reclamación es un momento de la verdad. Ahí es donde nos estamos jugando importantemente. Todos esos clientes que hablábamos que tienen la percepción de que no están usando los servicios, si en un momento, en un año, en el tercer año, llaman una vez y tienen una incidencia y le aplican el rodillo de un procedimiento que está hecho industrialmente para un volumen muy grande de clientes, igual no está dando la solución adecuada. Ese momento es clave. Saber gestionar ese momento. Y hay que conciliar, por supuesto, lo que la organización está persiguiendo con lo que el cliente está demandando. ¿Cuál es ese punto de intersección adecuado? Ahora, lo industrial contra lo personal choca seguro. Entonces, probablemente tengamos que tener articulado o diferentes niveles o en función de diferentes valores de cliente o en el criterio que se quiera establecer. Pero ahí seguro que hay que echar un vistazo. ¿Qué tipo de negocio creéis que es este? Venga, ¿qué es eso? ¿Perdón? Un aeropuerto. Más alternativas. ¿Perdón? Un centro de negocios. ¿Más? Luego doy la respuesta, ¿eh? ¿Un qué? Una juguetería. Van 3 ya. Un hotel. Lo sabía. Eso es un banco. De hecho, igual no se ve muy bien, aquí pone business, podía haber sido una sala de espera de un aeropuerto, pero eso es un banco. Esto es un banco, es el mismo banco, de hecho. Parece un hotel. Este es ese banco también. El espacio está disponible para la comunidad en la que está. Y organizan, pues como estáis viendo, pues una sentada con unos guitarristas de la zona, gente joven, un espacio de encuentro en esa comunidad. ¿Esto qué creéis que es? El barco de Star Trek. Me parece muy bien. Muy bien. Futurista sin duda. ¿No te atreves? No, hombre, no hay que... Precisamente no tenemos que... ¿El qué, perdón? Es un Apple Store. No. ¿Perdón? ¿Un banco? Pues sí, has acertado. Ese es otro banco, es en este caso italiano, el anterior era americano. Este es un banco. Y este también es una entidad financiera que podemos tener en el entorno cercano. O sea, siempre parece que miramos hacia afuera, pero tenemos ejemplos. Caja de Ahorros de Navarra, de hecho, dicho por directivos, hay 2 cajas de ahorro de Navarra, lo negarán en público. La Caja de Ahorros Navarra tradicional que creció en su entorno natural, que era Navarra, y la nueva Caja de Ahorros de Navarra que la pudo llevar a la práctica cuando empezó a desarrollarse geográficamente. Y lo que buscaron es un espacio muy diáfano y que además estuviera también a disposición de la comunidad.
Y esto es una foto sacada a pie de calle, esto no está en ninguna web, de un clown que está haciendo globos para los niños que han acudido, que no son pocos, ¿eh? Ahí hay padres, niños, y eso desde fuera se sacó. No me paga Can por nada, pero al final tiene varios conceptos. Tú eliges, tú decides, en cuanto a proyectos sociales se refiere, las cajas de ahorro supuestamente tienen que destinar sus beneficios a obra social, y en vez de que lo decidan alguien en un comité de dirección, dejan que los propios clientes tengan la transparencia, primero, de saber lo que han ganado con ellos y segundo, que puedan elegir en qué obra social quieren derivar esos beneficios. Rincón infantil con libros y juegos, zonas de lectura, y es verídico. Tú puedes ir a una OCAN, hasta te puede sacar el director de la oficina una botella de agua. Hay prensa, hay libros, puede ser un escenario para actividades culturales de cualquier tipo. En resumen, ¿qué es lo que intentaba trasladar? Tenemos en nuestro entorno cercano oportunidades para aprender de redes sociales. Esto que veis aquí es un barrio de chabolas en Bombay. De hecho, se llama Dharavi en sí mismo, es como si fuera un pueblo. La ONU lo ha identificado como la mejor red social que conocen. Se montó de manera no estructurada, pero al final tiene orden, aunque no lo parezca. Hay mucha colaboración, pero eso no exime de que haya competición, que es la única manera de poder avanzar. Esta mañana Jordi nos ha mencionado el caso Zappos. Zappos es una tienda de zapatos que vende por internet. 1.000 millones de dólares vendieron el año pasado. Cualquier cosa de Zappos la tenéis accesible y este es un resumen de lo que cuentan a la gente que se incorpora en su proyecto. Pero claro, decir 1.000 millones es llegar al final de la historia. ¿Qué hacen para llegar a esos 1.000 millones y ser diferenciales? Pues tienen tantos elementos que nos tendría que llevar mucho tiempo únicamente a analizar esto. Pero hay un caso que no se suele hablar mucho de él, y es que se tiran 15 días en Las Vegas en el periodo de incorporación, donde intentan transmitir los valores, les hacen ofertas. Si te vas, te doy $2.000. Si abandonas ahora, te doy $2.000. No se va ni el 3%. Tengo mis dudas de en un mercado latino qué pasaría. Pero claro, sería simplificar, que solo dicen $2.000. Si vives esa experiencia y te cuentan todo lo que estás ahí, tienes que decidir. Pero claro, probablemente no haya muchas organizaciones como Zappos. Que estén dispuestos a pagar $2.000 puede parecer una pequeña exageración, pero ¿cuánto nos cuesta una persona que no está implicada en nuestro proyecto? ¿Cuánto nos cuesta? $2.000 puede ser barato si lo identificas en el momento 1. Ese 3% que se va, que parece pequeño, puede ser mucho dinero. Tanto internamente en desmotivación de los equipos internos como proyectado hacia afuera. Sí que creo que debemos de aprender de una empresa de zapatos. Porque también hay otra reflexión. Los clientes miran solo a un sector y dicen solo quiero ver las empresas del sector, o nos están comparando con otros sectores y otras experiencias que les están resultando atrayentes. ¿Por qué si voy a la tienda de Apple no puedo tener similar si voy ahora a mi agencia de seguros? ¿Por qué no? El modelo que nosotros proponemos, el camino a andar por parte de cualquier organización que quiera mejorar su experiencia de cliente rentablemente, porque la experiencia de cliente va de ganar dinero. La diferencia es el cómo. Primero tenemos que tener claro a quién nos dirigimos. No es lo mismo un segmento que otro. Una vez que lo tenemos identificado, tenemos que analizarlo, escucharlo, conocerlo. Luego tenemos que mapificar, poner esto en un mapa. Esa matriz entre lo que es importante para el cliente y lo que es importante para nuestra marca, nuestra organización, claro, todos esos elementos que vamos recogiendo se van posicionando. Sería un problema si lo que es importante para la marca no coincide con el cliente, que es este. Y si tenemos muchos elementos que el cliente los considera importantes y nosotros no los tenemos. Y esto no es ni mejor ni peor. Lo que acabe aquí dependerá de la estrategia. Si una organización decide que solo va a atender a un perfil, a un segmento del mercado,
Pues no pasa nada. Claro, si preguntas a otro segmento te dirá otras cosas, pero la clave es a ese cliente al que te diriges. Si te diriges a los autónomos, si te diriges a las familias, si te diriges a las empresas, ¿dónde está la intersección entre tu organización y la demanda del cliente? Y esto en todos los puntos de contacto. De media suele haber unos 25 puntos de contacto con un cliente, que ni por asomo están identificados en las organizaciones en la parte de diseño, de estrategia. Me explico. Cuando vas hablando con cada una de las funciones, saben qué puntos está interactuando con el cliente. Pero hay otras que, como no están en el front, piensan que no tiene impacto lo que hacen. En torno a un 50% de las reclamaciones tienen que ver con elementos de facturación en servicios. Claro, el que está en el departamento financiero, administrativo, controller, como lo queramos llamar, tiene un objetivo en su vida, que todo cliente es moroso hasta que demuestre lo contrario, y trata consecuentemente. Sin embargo, los que están en comercial o en ventas, en marketing, tienen que decir que el cliente es lo mejor que hay y le promete el oro y amor eterno a la luz de la luna. Pero en cuanto entra al redil, pues cada uno aplica su objetivo. Por eso salen 25 puntos de contacto. Si no los tenemos identificados y hemos visto que en el estudio, en España, no en Estados Unidos, nos está diciendo que no hay coincidencia ya en el uso de los canales entre lo que tenemos identificado y lo que realmente nos están diciendo los clientes, tenemos una oportunidad de mejora. Y esto se puede representar gráficamente de diferentes formas. Hay un punto neutral, que es ese ni frío ni calor, y luego hay bandas de lo que es razonable, tanto por arriba como por abajo. Todo lo que gastemos de más es dinero tirado. Y todo lo que esté en la franja inferior, peligrosamente inferior, entramos en peligro. Entonces, si la organización tuviera una herramienta en la que estuviera puesta la percepción del cliente en cada uno de esos puntos y en cada momento, junto con el coste de los recursos o la cantidad de recursos que la organización está destinando para ese punto, podemos empezar a salirnos de las discusiones bizantinas que se suelen establecer en los periodos presupuestarios, que en función de lo que te asignaron el año pasado, te mides si eres más o menos importante y sufrimos todos. Es una pelea en todos los sectores. En algunos viene más precocinado, con lo cual estamos más entregados desde el principio, y en otros nos hacen creer la falsa ilusión de que estamos participando, nos piden 1000 datos para luego que una servilleta o alguien diga que tiene que ser este el recurso. En cualquiera de los casos, no tenemos esa visión desde la perspectiva del cliente. Y la gestión de experiencia del cliente va de ganar dinero adecuadamente, en el sitio adecuado, en función del cliente al que nos dirigimos. No es lo mismo cuando una empresa está en crecimiento que cuando una empresa está en consolidación o en declive. Los recursos se tienen que ir derivando. Lo que pasa es que vivimos en una cultura de organización que en función de los recursos nos están trasladando un mensaje y así lo percibimos. Si te dan más presupuesto eres más importante y si te lo quitan eres menos importante, pero si lo importante es lo que realmente estamos consiguiendo de retorno del cliente y cuánto de sostenible es eso en el tiempo. Si toda la organización pudiera tener acceso a esa información, recursos destinados y efecto en el cliente, de hecho, me voy a tirar a la piscina. No es cuestión de tener más presupuesto. Para ganar una liga no hay que tener más presupuesto. Y aquí me quedo, ¿eh? No voy a seguir adelante. Pero es verdad, no es cuestión de más presupuesto. Es cuestión del presupuesto óptimo para los resultados adecuados. Más dinero no es garantía, ayuda. Y una de las preguntas que ha contado antes Ramón, el presupuesto de marketing, escaso, todos queremos tener más. Puede ser escaso en un momento dado, puede ser alargado en el siguiente, todo depende de los resultados que estemos obteniendo. Yo siempre diré que 100.000 euros pueden ser baratos o caros, depende qué obtienes con esos 100.000 euros. Al final, el resumen es que debemos de trabajar y aspirar a diferenciarnos, y esto yo creo que intelectualmente todos lo tenemos claro. La diferencia es que el camino que nosotros entendemos es conocer bien a esos clientes a los que nos dirigimos, sus contextos no son los mismos, no es cuestión de preguntar, es más cuestión de observar. Los comportamientos son los que realmente dicen en voz alta lo que los clientes realmente quieren vía lo que están haciendo. Recomendación para todos es la de ir más allá de los perímetros estándar. ¿Por qué no vamos a poder aplicar prácticas de otros sectores que están funcionando? ¿Por qué no vamos a poder aprender de esa
tienda de zapatos de Internet o de ese banco de no sé dónde o de cualquier otro caso de éxito. ¿Por qué no vamos a poder aprender? Ahora, antes de adoptarlo hay que adaptarlo. Yo no creo en las medidas únicas. Incluso vosotros que estáis en el mismo sector no creo que lo mismo va a funcionar en un caso que en otro. Y eso sí que es lo que nos va a identificar los diferentes espacios de oportunidad. Y desde luego observar desde fuera, clave. Con el objetivo de que esas experiencias sean diferentes. Si somos capaces de conseguirlo, pues realmente no hay que descender al detalle de características, ventajas y hacer webs como nos presentaban esta mañana, en la que intentamos contar toda nuestra panoplia de supuestos beneficios. Eric Joachim Staller es el profesor de Harvard que ha sacado este libro que se resume en esos 3 puntos, que se llama Ver lo evidente, y muestra casos muy interesantes del sector consumo y de cómo se están aplicando nuevas técnicas que permiten, vía esto, resultados diferentes.